la batalla de la fe. Amén. Entonces estamos en eso. Y cuán importante va a ser en estos tiempos que nos ha tocado vivir una fe genuina en su vida, en mi vida, en la vida de cada hijo de Dios. Una fe verdadera y una fe realmente activada para llevar a cabo la voluntad de nuestro Dios. Porque Dios nos va a revelar continuamente, cada día, su voluntad. Indiscutiblemente vamos a necesitar una fe genuina, una fe verdadera para poder activarnos para hacer aquellas cosas que se espera. La tierra está con dolores de parto y se espera la manifestación de los hijos de Dios. Pero sabemos que si no estamos enfocados en esa fe, como dice la palabra que vence al mundo. Quiero leer unos versículos como introducción para que nos demos cuenta primeramente del panorama real aquí en la tierra, en este mundo. Primera de Juan, capítulo 5, verso 19, la Biblia de las Américas, dice la palabra: sabemos que somos de Dios. ¿Cuántos saben eso? Alégrate y gózate si tienes este conocimiento real y verdadero. Sabemos que somos de Dios y que todo el mundo yace bajo el poder del maligno. ¿Cuántos saben esto también? Lo dice la palabra. No vamos a dudar de lo que está escrito. Este mismo versículo, en la traducción del lenguaje actual, dice: sabemos que somos de Dios y que el resto de la gente en el mundo está dominada por el diablo. Entonces, tenemos que pararnos a meditar, tenemos que pararnos a considerar la realidad de lo que somos siendo de Dios y dónde nos ha tocado estar y dónde nos ha tocado movernos en medio de un mundo gobernado por el diablo. Pero también fíjese lo que dice la palabra. Primera de Juan también en el capítulo 5, verso 4. La Biblia de las Américas otra vez dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Como venimos hablando y diciendo y destacando y resaltando en estos últimos tiempos, la predicación y la enseñanza, la importancia de que usted esté realmente en la realidad de que usted ha nacido de nuevo. Cada creyente tiene que ser consecuente y responsable de la realidad del nuevo nacimiento. Si has nacido del agua, de la palabra, si has nacido del Espíritu, si has tenido esa experiencia maravillosa, porque es el principio de todo. La experiencia del nuevo nacimiento. Dice: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. A ese mundo que está bajo el dominio de nuestro adversario, de Satanás, del príncipe de este mundo, como dice las Escrituras en otro lugar.
dice, y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Ahora note esto y entienda, nuestra fe. Esta es la victoria que ha vencido al mundo. En otras palabras, sentir que tenemos el poder, el control, el dominio frente a un mundo gobernado por el diablo. Nuestra fe es lo que vence toda maquinación del diablo, toda obra del diablo, todo aquello que el diablo quiera de alguna manera impulsar, lanzar sobre nosotros, porque es por la fe hemos sido revestidos de un poder. El apóstol Pablo habla de vestirnos con toda la armadura de Dios. Y frente a la realidad de esa maravillosa y gloriosa y poderosa armadura, dice que habla del escudo de la fe con que podamos apagar los dardos de fuego del maligno. Habla de cosas puntuales y necesarias de que usted y yo podamos entenderlas para poder afrontar o confrontar las realidades personales cada día, cada uno en nuestros contextos, en el trabajo, en la familia, en todo lo que estamos viviendo, sabiendo que hay una guerra, sabiendo que hay batallas que tenemos que librar, y esas batallas son imposibles de poder confrontarlas y ni mucho menos obtener la victoria si no tenemos la fe que la palabra de Dios señala. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. ¿Y quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Una de las cosas que me preocupan y a veces hasta me perturban es ver como en un momento determinado lo que llamamos fe es algo que no tiene nada que ver con la realidad de la fe. ¿Por qué? Porque está desenfocado de lo principal y fundamental que es la persona de nuestro Señor Jesucristo. Por eso en Hebreos 12 dice que puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. La fe no es un pensamiento positivo. La fe no es una declaración motivada por ese pensamiento positivo. Yo no es que quiera decir de que la gente tenga que tener pensamientos negativos, no. Pero que no mezclemos y no dañemos lo que es la parte esencial de la experiencia de la fe de nuestro Señor Jesucristo en nuestros corazones. La fe no es una herramienta para conseguir todas aquellas cosas que nosotros pensamos que queremos conseguir. Porque podemos pedir y no recibir porque pedimos mal, porque lo hacemos para gastar en nuestros propios deleites. Entonces, si queremos utilizar una fe
egoísta, una fe enfocada en nosotros mismos, entonces lo que estamos haciendo es perder un tiempo precioso. Y lo que estamos haciendo es dar lugar al diablo, al que está gobernando este mundo. Y perdiendo un tiempo precioso, porque si usted realmente se está manifestando y está avanzando en la fe de nuestro Señor Jesucristo, en la fe del Hijo de Dios, usted puede convertirse en un instrumento poderoso en las manos de Dios para que otros que no conocen a Cristo puedan conocer a Cristo. Para otros que no han experimentado la dicha y la bendición del nuevo nacimiento, puedan nacer de nuevo. Porque usted es un instrumento que está usando la fe de una manera genuina y de una manera verdadera. Sabemos por la propia palabra que la fe, podríamos decir que tiene como niveles. De hecho, en la Biblia nunca se habló tanto de la fe, sino en el desarrollo de los 3 años de ministerio de nuestro Señor Jesucristo. Porque Él es el que empezó de alguna manera a exhortar, a enseñar y a decir realidades sobre la fe. Cuando a sus propios discípulos les reprochaba, ¿cómo que no tenéis fe? ¿O dónde está vuestra fe? ¿O hombres de poca fe? Entonces nos damos cuenta de que la fe es algo que Dios quiere que esté ahí, implantado en nuestro hombre interior, implantado en el hombre que ha nacido de nuevo, como una herramienta poderosa para vivir, dándole honra, gloria a Dios por la plena confianza que tenemos en Él. Porque estamos convencidos que Él es el omnisciente, omnipresente y omnipotente. Tenemos plena seguridad de esto. Plena seguridad de que Él es el Dios todopoderoso. Plena seguridad de que para Él no hay nada imposible. Plena seguridad que Él en su soberanía hace y deshace como Él quiere, porque para eso es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros tenemos que alinear esa convicción, esa seguridad, esa confianza, puestos los ojos en Jesús, que es el autor y consumador de nuestra fe. La fe puede proyectarse de una manera rica y abundante. Por eso Jesús también resaltó la fe de algunas personas, pues de una manera muy específica y muy puntual. Por ejemplo, la fe de aquella mujer cananea que tenía a su hija gravemente atormentada. La fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Siempre que aparece alguien con una fe de este estilo, de este tipo, es porque ha oído. Por eso es tan importante. Y sabe una cosa, a mí me preocupa muchas veces lo que es el proceso que debiéramos de llevar cada día para aumentar en nuestra fe, para crecer en nuestra fe. A veces me venía a la mente que es como que tenemos un traje precioso, hermoso, pero lo tenemos metido en el armario. Y no lo ponemos para lucirlo y para mostrarlo.
¿Para qué te sirve ese traje tan bonito? Si lo estás encerrando en el armario. A veces me viene a la mente un poco esta idea en cuanto a la realidad de nuestra fe, que tendría que ir en aumento, porque es lo natural dentro de lo sobrenatural. Porque la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Entonces nos damos cuenta que a veces algo está fallando. Y tendríamos que preguntarnos dónde está nuestra fe. ¿Dónde la hemos escondido? ¿O dónde está metida? ¿O dónde está guardada? Porque estamos viviendo en actitudes donde nuestro Dios tendría que estar diciendo, ¿dónde está tu fe? Hombre de poca fe, ¿por qué no habéis creído? En vez de escuchar lo que Jesús habló de esta mujer cananea. Cuando esta mujer dice que escuchó hablar de Jesús, empezó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Los apóstoles querían de alguna manera despedirla y echarla porque estaba ahí llamando la atención. Pero ella insistía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús se paró para tener una conversación, pero hermano, yo no sé si esa conversación que Jesús tuvo con esta mujer, si la tuviera contigo o conmigo, ¿cómo responderíamos nosotros? Jesús le dijo, no es justo coger el pan de los hijos y echárselo a los perrillos. Un insulto. Y para un judío más todavía. Una comparación con un perro. Pero esta mujer tenía una fe a prueba de bombas. Y me preguntan esta tarde, ¿qué fe tienes tú? ¿O qué fe tengo yo? Sí, Señor, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen de la mesa de su Señor. Nosotros nos enfadamos por nada. Por cualquier cosa nos ofendemos, ¿o no? Hay cualquier rocecito y tal, el hermano, tal. El pastor, ¿de qué estás hablando? No, eso no tiene nada que ver con la fe. Sí, tiene que ver con la fe. Porque un hombre de fe y una mujer de fe no pierde el tiempo. Un hombre de verdadera fe y una mujer de verdadera no pierde el tiempo con tonterías. Está enfocado en las cosas que realmente son importantes. Pablo dice en 2 de Corintios capítulo 13, verso 5, nueva versión internacional. Examínense para ver si están en la fe. Y podríamos preguntar, ¿y cómo nos examinamos para ver si estamos en la fe? Y creo que el Espíritu Santo vendría y nos diría, no te hagas el tonto, tú sabes. Tú sabes en qué posición te encuentras, en qué estado, porque muchas veces,
podíamos responder a ese estancamiento espiritual que tenemos? ¿O qué podríamos responder a ese enfriamiento? O esa indiferencia. Porque muchas veces, hermano, pareciera como que nos da igual. Que sople por el norte o por el sur, nos da igual muchas cosas. Cuando en realidad a los hijos del reino de Dios que tenemos que confrontar esta batalla porque el mundo entero está bajo el dominio de Satanás y la única esperanza de rescatar a la gente que Satanás tiene cautivos es la fe de una iglesia viva y activa. Y esta es nuestra victoria, vuestra fe. Examínense para ver si están en la fe. Pruébense a sí mismos. Yo a veces, esta mañana me preguntaba, y yo estoy en un tiempo donde las circunstancias y la situación que estamos viviendo dentro de la transición, pues me lleva a probarme a mí mismo, me lleva a reflexionar sobre cosas particulares, personales, ministeriales. Y a veces es como que en medio de ese probarnos nosotros mismos, como que quisiéramos pasar página. No asumir la responsabilidad de la realidad que tenemos que confrontar conforme el tiempo que nos toca vivir. Pero hay que confrontarlas y hay que confrontarlas como hombres de fe y mujeres de fe. Cuando hablo de un hombre de fe y de una mujer de fe, hablo de un hombre que cree que Jesucristo es su Salvador. Un hombre, una mujer que creen que Jesucristo es su Señor. Un hombre, una mujer que creen que el Señor es su Padre eterno. Un hombre, una mujer que creen que el Señor es su príncipe de paz. Que creen cosas fundamentales en la realidad de nuestras vidas espirituales. Porque aquí estamos de paso. Y si el agua no te arrastra, o el fuego no te quema, o un terremoto no te chafa, vas a partir, vas a morir de una manera o de otra. Pero qué triste que cuando tengamos que confrontar la realidad de nuestra fe, cuando llegue todo esto, dice Jesús, ¿hallará fe en el mundo? Tela, ¿no? Tela. Pruébense a sí mismos. ¿No se dan cuenta de que Cristo Jesús está en ustedes? Al menos que no fracasen en la prueba. En otra versión dice, al menos que no sean reprobados. La palabra reprobado es que has cateado en el examen, que no has probado. Y no estamos hablando tanto a lo mejor de la salvación, si la perdemos o no la perdemos. Estamos hablando de cosas que tienen que ver con nuestra realidad presente. Que debiendo ser efectivos, debiendo estar llevando a cabo obras maravillosas a través de la fe, debiendo ser testigos de la salvación de miles de personas, a lo mejor estamos aquí perdiendo el tiempo entre nosotros.
con toda nuestra liturgia religiosa. Yo tuve una lucha esta mañana ahí con el Señor temprano ahí en el despacho, porque yo ya tenía casi todo el trabajo hecho con el tema que yo venía trabajando. Yo he sido una persona que ha hablado mucho de la fe porque siempre he podido apreciar que la fe es algo tan importante en la vida de los hijos de Dios, que no podemos ignorar esta parte tan necesaria. Y sabemos que sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso examine cómo está su fe. ¿Cómo estamos? Mire, la fe puede ser dañada de tantas formas y maneras. ¿Sabe que la fe puede ser fingida? Si no, además está la palabra que Pablo le dice a Timoteo, hablando de la fe no fingida que hay en su abuela Loida y también en su madre Eunice. Y estoy seguro, dice el apóstol Pablo, que también está en ti. La fe no fingida. A mí esto me hace pensar. Y yo mismo me examino. Y yo mismo también quiero probarme en esto. Como dice el apóstol Pablo, no, habiendo yo sido heraldo de muchos, no venga yo mismo a ser eliminado, sacado de la carrera. Pero es importante. Dios está esperando una fe que merezca honra y honor. A esta mujer cananea, mujer grande, 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 grande es tu fe. Ahora yo me pregunto a mí mismo, no me gustaría oír esas palabras. Guillermo, grande es tu fe. Es impresionante ver los evangelios y las distintas enseñanzas sobre la fe. La gente que no eran judíos, que eran gentiles, eran los que manifestaron una fe que Jesús de alguna manera alabó. ¿Se acuerda de aquel centurión romano que tenía a su siervo enfermo? Un hombre sumamente educado, un hombre que sabía que para un judío entrar en la casa de un gentil era abominable, y con todo el respeto, él piensa cómo presentarse delante de Jesús y contarle su preocupación, contarle su situación. Y le dice, Señor, yo no soy digno que entres en mi casa. Tengo un criado gravemente enfermo. Di la palabra y mi criado sanará. Y le da un poquito la explicación de por qué él decía eso. Yo soy un hombre que he sido puesto bajo autoridad y tengo autoridad sobre otros hombres.
y le digo a este, ven y viene, y le digo al otro, ven y va. Estaba reconociendo la autoridad de Jesús para sanar. Di la palabra y mi siervo sanará. Jesús dijo, ni aún en Israel he hallado tanta fe. En los tiempos que vamos a confrontar, hermanos, para mantenernos firmes, erguidos, para pelear la buena batalla, para confrontar los poderes de las tinieblas, para poner al diablo en su sitio, vamos a necesitar esta fe. Vamos a necesitar esta fe. Hebreos 11:1, ¿verdad? Tener fe es tener la plena seguridad de recibir lo que esperamos o lo que esperas. Es estar convencido de la realidad de las cosas que no vemos. Convicción, seguridad. Aquí dentro. Plantado, inyectado. Pero esto es algo que usted y yo, por meternos, por sumergirnos dentro de la palabra viva de Dios, se va a producir, porque la fe viene por el oír y el oír de la palabra de Dios. Todo lo que debiéramos saber ya ha sido revelado. Todo lo que tenemos que aprender ya ha sido enseñado. Ahora depende de ti. Depende de mí. Lo que vamos a hacer con lo que ha sido revelado, con lo que ha sido enseñado. Podemos ser una iglesia en un ambiente de conformismo. Podemos ser una iglesia que tiene ya un poquito sus planificaciones, que a lo mejor humanamente somos los que concertamos, y una cosa es planificar y tener, y otra cosa es estar en una condición de percibir cuándo es el momento de obrar y actuar en fe. Y es posible que fluya dentro de usted decir cosas que no se ven, pero que son tan reales y tan poderosas que cuando la iglesia lo cree, eso ya está sellado como una verdad. Porque no se necesita ver para creer. La convicción y la seguridad no viene por lo que vemos y por lo que tocamos. La convicción y la seguridad viene por la confianza que tenemos en aquel que todo lo puede. Y si en la intimidad hay una revelación y hay una palabra y habla de algo que se va a manifestar, de algo que va a llegar, y muchas veces como que nos da temor, y otras veces se habla
y el 90% no está creyendo lo que se está hablando. Porque pensamos que es del hombre. Por eso Dios necesita hombres y mujeres que le crean a Dios, que disciernan lo que es de Dios, que no le den más vueltas al molino de su mente enredada. Que aprendamos a abrazar, que aprendamos a alinearnos a aquello que Dios quiere derramar y que se manifieste en medio de su iglesia para estos tiempos venideros. Cuando esta mañana tenía yo esa lucha, porque yo ya tenía el título del otro tema, yo ya tenía prácticamente todos los puntos. Y entendí, era necesario hablar de esto. No lo sé, a lo mejor a usted no le dicen nada, pero si a alguien le hizo algo, bendito sea el Señor. Pero que sin duda tenemos que despertar a la realidad de esa fe poderosa que proviene del corazón de Dios a nuestro corazón para proyectarnos con plena confianza y dejarnos usar y llamar a las cosas que no son como si fueran, apartando ese ilusionismo humano de la declaración positiva o del pensamiento positivo. Esto no tiene que venir sobre nosotros, ni tenemos que coger atajos, ni tenemos que coger otros caminos de los que están señalados en la palabra de Dios. Hubo un hombre que fue confrontado en una situación muy delicada. Un padre, un hijo gravemente atormentado, el demonio hacía lo que quería con él, lo echaba en el fuego, lo arrastraba. Los discípulos del Señor intentaron echar ese demonio y no pudieron. Cuando Jesús llegó del monte de la transfiguración, se encontró con ese panorama. Y él le reprochó: ¿hasta cuándo tengo que estar con vosotros? Tal vez esta noche podríamos escuchar en nuestro espíritu un reproche: ¿hasta cuándo vayas a estar creyendo de la manera que estáis creyendo? ¿Hasta cuándo? Entonces Jesús intervino ahí y le preguntó, y habló con el padre, y el padre le contó la situación, y Jesús le dijo: ¿crees? ¿Crees? El padre fue confrontado en una situación delicada. Y él dijo: creo. Pero no se quedó ahí. Y dijo: ayuda a mi incredulidad. A lo mejor muchos de nosotros estamos viviendo circunstancias donde necesitamos levantarnos en fe y declarar una palabra de poder para deshacer las obras del diablo.
Pero a veces nos sentimos tan pequeños. Nos sentimos tan frágiles. Y eso no está mal, que nos sintamos pequeños o frágiles. Lo que está mal es que usted no crea que para Jesús no hay nada imposible. Que Él es el Dios Todopoderoso. Y aún en su debilidad, Él se va a manifestar. Creo, porque por eso he traído a mi hijo. Algo de fe hay. Pero si no llego, ayuda a mi incredulidad. Tendríamos que asumir responsabilidades en cuanto a las realidades de lo que estamos viviendo como creyentes. Es muy fácil decir, somos creyentes. ¿Creyentes de qué? ¿De quién? Ustedes saben, hermano, que hay distintas líneas religiosas que se desvían. Super fe y prosperidad. Estos ministerios se engordan, se llenan. Mansiones, coches, última gama, aviones. Aprovechándose de la gente, utilizando la sutileza de una fe falsa, una fe mentirosa, sobre las declaraciones positivas y sobre los pensamientos positivos. La realidad de todo esto y que se ha venido descubriendo y reafirmando en el tiempo es que esta gente cada vez tiene más y la gente cada vez más pobre. Aparte que lo están privando de tener verdaderos encuentros con Jesús y de encontrarse con la realidad y con la dicha de crecer como hombres de fe y mujeres de fe. Apartándolos de poder agradar a Dios, porque sin fe genuina no agradamos al Señor. Hebreos 11:3 dice, por fe sabemos que Dios formó los mundos mediante su palabra, de modo que lo que ahora vemos fue hecho de cosas que no se podían ver. Cada día tenemos que acercarnos a Dios con fe. ¿Cuántos dicen amén a esto? Cada día. Pero no es posible agradar a Dios sin tener fe. Porque para acercarse a Dios, dice la palabra, uno tiene que creer que existe y que Él recompensa a los que le buscan. Mas los justos, Hebreos 10:38, por la fe vivirán. Y si retrocedieren, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe, sino de los que tienen fe, sino de los que tienen fe para preservación del alma. La fe nos ofrece una vida de victoria. ¿Cuántos lo creen? Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. A ese mundo que está bajo el dominio del diablo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. Nuestra fe. Nuestra fe.
Yo no sé usted, pero a mí me golpea y me llena de felicidad cuando oigo nuestra fe. Es la que ha vencido al mundo. Pablo dice, porque yo ya estoy para ser sacrificado. En otra versión dice, yo ya vengo para hacer la ofrenda. Y el tiempo de mi partida, en otra versión dice, y el tiempo de mi muerte, no le da miedo llamar las cosas por su nombre. Está cercano. He peleado la buena batalla. He acabado la carrera, he guardado la fe. No entienda por el ejemplo que hemos dado de ese traje bonito que se mete en el armario y no lo lucimos y no lo... El que la expresión del apóstol, he guardado la fe, quiere decir, la fe ha estado inconmovible dentro de mí, en mí. Nadie ha podido mover mi fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual me dará el Señor, juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino también a todos los que aman su venida. Amén. Amén. Vamos a adorar al Señor.